Muy buenas noches. Eh, bueno, en esta oportunidad eh, vamos a, vamos a realizar el análisis correspondiente al tema de factorización. Básicamente, hemos planteado que en el curso de álgebra, el tema de fondo, el tema más pues, importante, por así mencionarlo, es el tema de las funciones. El análisis, la gráfica, el análisis de su continuidad, cómo se desenvuelve en el plano XY, etcétera, ¿no? O sea, qué características tiene, qué comportamiento, etcétera. O sea, se analizan muchos aspectos con respecto a las funciones. Sin embargo, dentro de los temas que se presentan para poder comprender el tema de funciones. Ojo, el tema de funciones es como que es un tema central y existen muchos otros temas que sirven para darle sentido justamente a ese tema, tales como de repente productos notables, tales como por ejemplo, no sé, leyes de exponentes. Pero también existen temas muy importantes, temas que tienen un peso de bastante relevancia, tales como la teoría de ecuaciones, por ejemplo, o la teoría de polinomios. Y dentro de este conjunto de temas pesados que sirven, o pesados me refiero a que tienen un gran peso, una gran importancia, dentro de este conjunto de temas existe un bloque de temas que yo voy a denominar complementarios, que son de una gran necesidad para poder comprender justamente este tema. Entonces, dentro de este conjunto tenemos pues al tema de la factorización. ¿Cuáles son los métodos de la factorización? ¿En qué consiste la factorización? Y pues, básicamente, ¿no? Yo voy a plantear un pequeño ejemplo en números, ¿no? Yo, por ejemplo, yo puedo tener el número 24 y, por ejemplo, en el curso de aritmética, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros decimos 24, bueno, mitad, 2, nosotros decimos 6, profesor otra vez mitad, y esto me queda 3, y luego calculo tercia y esto me queda 1, ¿no? Entonces, básicamente, pues, hacemos esto, ¿no? Hacemos esto. Esto es en el curso de aritmética, ¿no? Pero tiene mucha relevancia en realidad, ¿no? Bueno, y eso porque básicamente en la aritmética trabajamos con números y en el álgebra trabajamos con expresiones algebraicas. Es la única diferencia, básicamente. Entonces, nosotros decimos que ese 24 yo lo puedo expresar pues como un 2 por 3, de tal manera que el 2 tiene exponente 3. Profesor, ¿por qué 3? Porque el 2 está repitiendo pues 3 veces. Y luego el 3 tiene exponente 1. ¿Por qué? Porque evidentemente se está repitiendo solamente una vez. Entonces, 24 es 2 al cubo, 3 a la 1. Y este 2 y este 3 se conocen, ¿de acuerdo? Como factores primos, ¿no? Factores primos. Y este término factores, ¿de acuerdo? Este término factores tiene mucha concordancia con lo que vamos a ver ahora. Porque básicamente el tema de factorización comprende poder expresar una connotación o expresión algebraica en función de factores primos, o sea, específicamente factores primos. Y que cada factor, obviamente, al igual que este 2, que tiene su exponente 3, y al igual que este 3, que tiene su exponente 1, esos factores van a estar relacionados a un cierto exponente. O sea, en realidad yo, por ejemplo, yo puedo haber de repente factorizado una expresión y esa expresión de repente me quedaba x más 2, de repente por x menos 1, por un x más 3, y de repente cada uno de estos factores, ¿no? Al igual que el 2 y el 3 tenían exponente, no sé, un 3, de repente acá un 5, y de repente acá un 2. Y esto en sesiones anteriores, es más, lo hemos realizado, o sea, lo hemos analizado. ¿En qué parte, profesor? Cuando nosotros de repente analizamos las ecuaciones polinomiales y quería de repente graficar, ¿no?
cuáles son las regiones para poder calcular el valor de su dominio o el valor de X, etcétera, mirábamos si el exponente del factor era par, rebotaba, si era impar, atravesaba. Entonces, esto ya lo hemos analizado. Entonces, como le digo, la aritmética analiza esta cuestión de los factores primos de una forma numérica, mientras que la álgebra lo analiza pues en una cuestión pues de expresión como eh, simplemente expresiones algebraicas. Lo expresa de esa manera. Entonces, eh, ya hemos comprendido, bueno, en esta breve introducción, qué es lo que busca realmente la factorización. ¿Y qué es lo que busca? Busca justamente expresar alguna expresión cualquiera que te brinda en función de factores primos con algunos exponentes, básicamente. Ahora, para ello existen métodos, ¿no? O sea, profesor, ¿cómo voy a lograr eso? Bueno, entonces tú anda a los famosos métodos. Profesor, ¿cuántos métodos existen? En realidad existen muchos, pero vamos a ver los más relevantes. Dentro de los más relevantes, por ejemplo, está el método del factor común. Acá ha tenido que haber sido junto, ¿no? El término del factor común. Bueno, no hay problema al respecto. ¿Qué significa el método del factor común, profesor? De que si yo observo una expresión algebraica, tengo que ver qué es lo que un término y otro tienen en común. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta de que un término es un término y otro término es otro término? Porque están separados por suma y por resta, básicamente. O sea, por ejemplo, antes de este más tengo esto y después de este más tengo esto. O sea, acá yo estoy observando dos términos, por ejemplo. Y veo que en cada término aparece un b cuadrado, aparece un b cuadrado. Entonces, ¿qué significa? Significa de que yo puedo factorizar de la siguiente manera. Voy a atrapar lo que un término y otro tienen en común. O sea, tengo el b cuadrado. Luego, ¿qué hago? Abro el paréntesis. Y observo. A este b cuadrado x, si atrapo a este b cuadrado, ¿qué es lo que me queda? Profesor, me queda un x. Ok. Para ir al siguiente término, pues, lo relaciono con un más. Si este b cuadrado y atrapo este b cuadrado, ¿qué es lo que me queda? Me queda el y. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estoy logrando? Estoy logrando la expresión factorizada de esta parte, expresado de la siguiente forma: multiplicación de dos factores primos, donde un factor primo es b cuadrado y el otro factor es x mayor. Esta parte es justamente la más sencilla, o sea, es de la parte donde nosotros absolutamente todos dominamos. A continuación tenemos un ejemplo adicional para poder reforzar esta parte, y bueno, pues no, es bastante sencillo. Ambos términos, ¿no? Porque acá hay un término, acá hay otro término. Ambos términos tienen el A y el B, ¿no? Acá también tiene A y B. Pero este A tiene exponente 1, ¿no? Este A tiene exponente 2. Por otro lado, este B tiene exponente 3 y este B tiene exponente 2. ¿Qué es lo que voy a realizar, profesor? En primer lugar, voy a factorizar lo que tienen, pues, ¿no? Ambos, ¿no? Tienen A y B. Voy a abrir un paréntesis y listo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy extrayendo? Obviamente voy a extraer, pues, el factor que ambos tienen en común. Por ejemplo, acá tengo a cuadrado y tengo a la 1. Entonces, es recomendable escoger la A que tiene menor exponente, por ejemplo. De estas B, yo tengo B con exponente 3 y B con exponente 2, escojo la que tiene menor exponente. Esta es una técnica muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que extraer lo que tiene uno y que también tenga el otro, ¿no? Entonces, ahora, del primer término, si yo traigo el A1 y B cuadrado, ¿qué me queda? Bueno, ese 2 que está como coeficiente nunca se usó. Luego acá yo tengo un A, pero este es un A cuadrado. Si yo retiro A a la 1, lo que me queda es un A a la 1. Si en este término tengo un B cubo y estoy extrayendo un B cuadrado, pues me queda un B a la 1. Así es sencillo. Más, en el siguiente término, ¿qué es lo que no he utilizado? No he utilizado el 3. ¿Está? ¿No? Luego a la 1, extraigo la 1, bueno, ya no sucede nada. B cuadrado,
bueno, he extraído prácticamente todo, y acá me quedaría esto, ¿no? O sea, me quedaría como primer factor primo a la 1b cuadrado, y como segundo factor primo me quedaría pues este paréntesis, incluye 2 a la 1, b a la 1 más 3. Entonces, básicamente, esto es lo que comprende la técnica denominada el factor común. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy extrayendo pues el factor común de estos términos. Así es. Ahora, este es el método pues más sencillo en realidad. Existen cada vez métodos más interesantes, más completos, y eso es lo que vamos a analizar a continuación, ¿no? O sea, vamos a, primero a completar los más elementales y luego vamos a darle un sentido más, más completo, ¿no? Lo que observo a continuación es la factorización por agrupamiento, que es un pasito más del método del factor común. Profesor, ¿qué es el método del factor común? El método del factor común era, primero, arrancar este algo que tienen en común un término y otro. Eso era para empezar, ¿ya? Pero, profesor, ¿y qué cosa es la factorización por agrupamiento? Básicamente, busca también el método del factor común, pero como está desordenado, yo tengo que agruparlo de una forma estratégica en la que yo recién pueda justamente utilizar el método que hemos aprendido al inicio. Profesor, ¿cómo se llama el método que hemos aprendido al inicio? Hemos aprendido el método del factor común. Acá, bueno, acá básicamente también busca eso, ¿no? Busca el método del factor común. Sin embargo, está de una forma un tanto desordenada. Y como está un tanto desordenado, lo que yo voy a buscar es agrupar convenientemente para poder aplicar justamente el método del factor común. Entonces, eso lo vemos acá en este ejemplo. Y quiero que por favor presten mucha atención. Acá, por ejemplo, yo tengo el AC, tengo el BC, tengo el AD y tengo el BD. Bueno, excelente, ¿no? Entonces, acá este problema en realidad es bastante fácil. ¿Por qué? Porque me lo han dado, pues, agrupado convenientemente. Al menos eso es lo que yo puedo observar acá. O sea, por ejemplo, si yo junto estos dos y junto estos dos, ¿no? Ahí ya estoy agrupando, por eso se llama método del agrupamiento. Entonces, por ejemplo, en esta primera agrupación, ¿qué es lo que voy a aplicar? El método que aprendí hace unos instantes, que es el método del factor común. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos? El C, profesor. ¿Okay? ¿Qué es lo que te queda? Profesor, me queda el A más y acá me queda el B. Ahora, más, ¿no? Refiriéndome a este más, estoy agrupando estos dos. ¿Qué es lo que tienen en común? Profesor, tienen a la letra D. Perfecto, tienen a la D. Abro paréntesis. ¿Qué te queda del primero? Profesor, me queda un A más. Y del siguiente, profesor, me queda un B. Ok. Entonces, ok, ahí está, mira, está sencilla. De tal manera que ahora aparece pues A más B. Y por adelante pues aparece A más B. De tal forma que ahora voy a utilizar justamente el método que hemos aprendido al inicio, que es el factor común. Factorizo A más B. ¿Y qué te queda acá? Profesor, me queda C. Y acá, profesor, de acá me queda pues un B. Entonces, pues ya con eso, pues ya estaría completo. Acá lo voy a cerrar con rojo porque iniciamos con rojo, así que terminamos de cerrar con rojo. ¿Cuántos factores primos? Dos. El primero es A más B y el siguiente es C más B. Entonces, en esta cuestión no ha sido tan importante ordenar, ¿no? Pero hay problemas en el que, por ejemplo, el último término lo hemos tenido que juntar con el primero y el segundo con el tercero para poder aplicar la primera parte que es factorización del factor común, ¿no? O sea, en este caso nos ha parecido pues bastante ordenado, pero hay casos en el que no aparece así. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero agrupar convenientemente. Entonces, ese es un ejemplo bastante pues sencillo, ¿no? Bien, ahora vayamos a otro ejemplo. Vayamos a otro ejemplo. Bueno,
básicamente acá en este método se ha presentado esto. Ya luego vamos a ver más ejemplos respecto a la factorización por agrupamiento, que es bastante importante. Rápidamente nos vamos a ir a lo que es el método del aspa simple, que es el método más común que nosotros utilizamos y es el que al que nosotros estamos pues más familiarizados, más acostumbrados. Entonces, por ejemplo, acá me piden factorizar x cuadrado más 5x más 6. Este es uno de los métodos más utilizados. Es más, cuando por ejemplo nosotros analizamos las famosas ecuaciones de segundo grado, y que voy a aprovechar colocarlo de esta manera en este bloque, yo tengo dos tipos, ¿no? O sea este esquema es más, lo hemos trabajado. Hay dos tipos. El tipo factorizable, y el tipo no factorizable. ¿Listo? Vamos a estirarlo. No, hay dos tipos, el factorizable y el no factorizable. El factorizable obviamente es el que se puede factorizar. Y el no factorizable es aquel que pues, evidentemente no se puede factorizar. Ahora, si fuera factorizable, ¿no? Obviamente el método que se va a utilizar acá generalmente es el método de aspa simple. Con lo que los resultados se logran casi de inmediato, se logran inmediatamente, voy a poner. Sin embargo, cuando no es factorizable, ¿qué es lo que hacíamos? Recurríamos a la famosa fórmula de Carnot. ¿A qué acudíamos? Acudíamos a la fórmula de Carnot, que es más conocida, de acuerdo por el público, como la famosa fórmula general. Y es una fórmula que utiliza, bueno, los coeficientes de dicha ecuación, lo trabaja de una forma estratégica para lograr el valor de sus raíces. Previamente a todo esto hemos logrado ya también distinguir el significado entre raíz y solución. Entonces, este primer problema es muy fácil, ¿no? ¿Cómo se trabaja el aspa simple? Por ejemplo, vamos a trabajar los términos inicial y final. Entonces, x cuadrado yo lo tengo como x por x. 6 yo lo puedo tener como 3 por 2. Positivo y positivo. Entonces, si yo hago un cruce, tengo más 3x, y hago un cruce, tengo más 2x, y con ello, ¿qué tengo? Más 5x, que es lo que está acá en medio. Entonces, una vez logrado esto, ¿de acuerdo? Una vez logrado esto, yo puedo decir que ahora lo puedo colocar en forma lineal. Entonces, yo voy a colocar el x con el 3, y voy a poner por el otro lado el x más el 2. Y esta es la solución de lo que estamos observando acá como x cuadrado más 5x, ¿no? Entonces, este es un método bastante conocido, uno de los más usuales, ¿no? Y justamente pertenece a, por ejemplo, en lo que se pregunta de las ecuaciones de segundo grado, del grupo factorizable, ¿no? Ya sabemos que se va a aplicar un aspa simple. Excelente. Entonces, esto también es bastante conocido por nosotros, no hay ningún problema al respecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a borrar estos apuntes y vamos a continuar con los métodos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Con respecto a este método de las posibles, me piden factorizar esto. Esto es bastante sencillo, ¿no? Esto es algo que estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, acá yo pondría pues un 2a y 2a, y acá pondría pues rápidamente un 3 por 3, ¿no? Porque 3 por 3 es 9, y 2a por 2a es 4 al cuadrado, ¿no? Porque 2 por 2 es 4 y a por a es a cuadrado. Si hago un cruce, 3 por 2a es 6a, 2a por 3 es 6a, y 6a más 6a es 12a. Así es sencillo. Entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Colocarlo de manera lineal
Genial, ¿no? O sea, este primer 2A, colocarlo con ese 3, queda 2A menos 3. Y el siguiente también te va a quedar como un 2A menos 3. Listo. Se acabó. ¿Cuántos factores primos tengo, profesor? Tengo 2. El primero es 2A menos 3 y el siguiente también es 2A menos 3. ¿Ok? Entonces, normal, profesor. ¿Y esto lo puede expresar así? ¿Al cuadrado? Claro que sí, porque acá te están diciendo de que este método te da esa holgura, ¿no? De poder expresar de esa manera, o sea, no hay ningún problema. Y obviamente ya saben de que qué es lo que sucede cuando tenemos un factor primo y el exponente impar, ¿no? O sea, es importante esta parte. Ahora, esto de acá, este método, es muy conocido por muchos, todavía no estamos marcando la diferencia. ¿En qué momento marcamos la diferencia? Bueno, de vez en cuando usamos la factorización por productos notables. O sea, básicamente, para poder comprender este método, nosotros debemos conocer los productos notables. O sea, este es básico. A ver, muy bien. Profesor, ¿qué productos notables? Los productos notables siguientes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a más b, de repente, no sé, al cuadrado, o de repente el a más b, ¿no? Pero en esta ocasión de repente al cubo, ¿no? O de repente la famosa diferencia de cuadrado, que lo voy a poner como texto nomás. O de repente la famosa diferencia de cubos. O sea, ya olvidarse de estos productos notables ya sería pues no una cuestión un poco grave, ¿no? Diferencia de cubos, hago la referencia a un a cubo menos b cubo, por ejemplo. Y nosotros ya a estas alturas debemos ya no dudar de su solución, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo de esto? Esto simplemente sería la diferencia de estos números multiplicado por el a cuadrado más el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es un producto notable. Eso significa que este método de la factorización por productos notables, ¿de qué necesita básicamente? Necesita justamente de los productos notables. Entonces, profesor, en el primero lo puedo lograr, claro. En el primero, por ejemplo, tiene un nombre especial. En el primero puedo aplicar lo que es la famosa diferencia de cuadrados. Profesor, ¿en qué consiste la diferencia de cuadrados? Yo lo voy a poner acá con pincel. Si yo tengo dos elementos que se están sumando y esos mismos elementos se están restando, o sea, a más b por a menos b, ¿qué es lo que te queda? Te queda el primer elemento elevado al cuadrado menos el segundo elemento elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero factorizar esto, ¿cuánto me voy a quedar? ¿Cuánto me va a quedar? ¿Cierto o no que me va a quedar 5 más x multiplicado por 5 menos x? ¿Qué es lo que tengo? Tengo suma y resta en poder. Sin embargo, ya sabemos que la suma y la resta va a generar el cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Entonces, imagínate, cuadrado del primero, 5 al cuadrado, menos cuadrado del siguiente valor, ¿no? Lo podemos interpretar de esta manera. Este es un producto notable, bastante usado. Sí, este es un producto notable bastante usado. Y tan igual como esto, también es muy usado lo que es la diferencia de cubos. Entonces, es muy importante repasar nuestros productos notables. Por ejemplo, en este caso también es recontra evidente, ¿no? Entonces, esto va a quedar como parte de la actividad del alumno. O sea, no hay problemas acá, al menos en lo que es ASPA simple y lo que es la utilización o la factorización por productos notables, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, este problema, ¿no? También se utiliza, esto de acá corresponde al método por productos notables, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos observando acá básicamente es una diferencia de cubos, ¿no? Por ejemplo, el 27 yo sé que es 3 al cubo, el al cubo sigue como un al cubo, ¿de acuerdo? Menos, y el siguiente término sería b cubo. ¿Está? Ahora, profesor, ¿qué voy a hacer? Esto de acá básicamente es un 3a
y todo elevado al cubo, ¿no? Todo elevado al cubo. ¿Por qué? Porque el cubo afecta al A y afecta al 3. Menos, y acá tendría pues menos B cubo. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Entonces yo voy a recordar lo siguiente. Si yo tenía, profesor, un X menos Y, voy a poner acá, un X menos Y, de tal manera que el primero tenía pues exponente 3 y el siguiente exponente 3. Lo que me queda pues es el primero, o sea, la base, menos la segunda base, multiplicado por la primera base, más la primera base por la segunda base, más la segunda base al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar acá, ¿no? ¿Cuál es la primera base? Abro paréntesis, la primera base es 3A. Menos la siguiente base es B. Ahora, profesor, ¿qué voy a hacer? La base elevado al cuadrado. ¿Quién es la base? 3A. Como acá era menos, acá va a ser más. La primera base por la segunda. ¿Cuánta es la primera base? 3A, profesor. La segunda base, B. Y esto sumado con el y al cuadrado, que correspondería al B, a este B que tenemos en el problema, ¿no? Esto sería más B, pero elevado al cuadrado. Y cierro. Entonces, ¿qué tendría acá? Profesor, acá tendría un término 1 y acá tendríamos pues un término 2. Y listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es la clave? ¿O cuál es el secreto de esta parte? Simplemente conocer los productos totales. Bastante importante en realidad. Entonces, muy bien. Ok, entonces perfecto, ok, muy bien. Entonces, ahora voy a borrar esta parte. ¿Sí? Vamos a compartirlo primero grande. Y ahora sí, ¿no? Borramos esta parte. Entonces, esos productos notables son bastante conocidos. ¿Para qué me sirve? Me sirve para reducir una expresión y que de esa manera, a través de las simplificaciones, tal vez se haga más pequeña y se haga más fácil de gastar. Ahora bien, vamos a ver otro método. A continuación, tengo uno de los métodos que es, a mi entendimiento, uno de los métodos más interesantes, ¿no? Es uno de mis métodos favoritos, ¿de acuerdo? Es uno de mis métodos favoritos. ¿Por qué? Porque te implica, pues, razonar. A veces los alumnos le dan el problema, lo analizan por aspa simple. También lo pueden analizar hasta por aspa doble, por agrupación, hacen de todo, pero a veces hay problemas de que estrictamente salen a través del método de la regla de Ruffini. Yo lo conozco más que la factorización por regla de Ruffini, yo lo conozco particularmente como el método de los posibles ceros o raíces. Profesor, ¿cómo funciona esto? ¿O por qué le dice posibles ceros o raíces, no? Entonces, para eso he planteado un problema en el que dice factorice Qx, dado que Qx es x cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12. Entonces, profesor, ¿cómo se trabaja? Para empezar, quiero que por favor me mencione cuáles son los divisores de 2. O sea, en otras palabras, lo primero que se pregunta es cuáles son los divisores del término independiente. O sea, en otras palabras, ¿cuáles son los divisores del término independiente? Lo voy a poner acá en orden, ¿ya? Simplemente, divisores del TI, así. Y eso ya sabemos que es el término independiente. Y esto es igual aquí a los divisores justamente del 12. ¿Por qué? Porque el 12 efectivamente es ¿qué cosa? El término independiente. Y 12 positivo. ¿Qué valores toma? Toma el valor 1, 2, 3, 4, 6 y 12, ¿verdad? Esos son los divisores del 12. Ahora, así como tengo eso, también tengo que tener los divisores del coeficiente principal. O sea, los divisores CP. Profesor, ¿quién es el coeficiente principal acá? El coeficiente principal vendría a ser lo que está delante de esto. ¿Quién está delante de eso? Está pues simplemente el número 1. O sea, el 1 es el que está delante del x cuarto. Entonces,
el coeficiente principal, que es el coeficiente que acompaña a la variable con mayor exponente, sería 1. Entonces, acá diría, pues, divisor de 1, el cual simplemente es 1. Entonces, la técnica de los posibles ceros o raíces, que voy a poner simplemente PSC, que es los posibles ceros o raíces, va a ser más o menos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Los divisores del término independiente divididos con los divisores del coeficiente principal. Y se cierra. Listo. Profesor, ¿cómo es eso? Yo voy a decir que los posibles ceros o raíces es más o menos, ¿de acuerdo? Los divisores del término independiente, ¿quiénes son? Voy a abrir un paréntesis, voy a decir 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y los términos, los divisores del coeficiente principal simplemente es 1. O sea, acá no hay ningún problema. O sea, hay problemas en las que este valor, en vez de 1, de repente es 2, 3 y se hace más interesante, ¿no? Pero en este caso está facilito. Entonces yo diría, ya, ok. Entonces los posibles ceros o raíces sería más o menos, y el 1 pasa a dividir a cada uno de ellos. 1 entre 1, 1. 2 entre 1 sería 2, 3 entre 1, 3, 4 entre 1, 4, 6 entre 1, 6 y 2 entre 1, 2. Entonces, la lista que se está generando, y voy a poner acá, en este sector, se empieza a, ¿de acuerdo? Se empieza a generar una lista. De valores positivos y negativos. Vamos a borrar esto. Valores positivos y o negativos. Ahí está. Entonces se comienza a formar, ¿no? Por ejemplo, el primer cero o raíz sería más 1, o también puede ser menos 1, o puede ser más 2, y también puede ser menos 2, puede ser más 3 o menos 3, o más 4 menos 4, más 6 menos 6, 12 menos 12. O sea, tiene una lista de valores positivos y también negativos. La pregunta de cajón acá es, ¿cuál es el valor de la lista que yo escogeré? ¿No? ¿Cuál es el valor de la lista que yo escogeré? Entonces, acá la respuesta es, escogeremos aquel valor, voy a poner acá, vamos a escoger aquel valor que origine, ¿qué es lo que buscamos? Vamos a originar que este PX, perdón, en este caso sería QX, ¿no? Que este QX que aparece se vuelva a hacer. O sea, ¿cuál es el valor de la lista? ¿No? Porque aparece una lista de positivos. ¿Cuál es la lista de positivos? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Luego también aparece una lista de negativos que sería pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 2. O sea, tenemos una lista de positivos y negativos. ¿Cuál o cuáles son los valores que permiten que al reemplazarlo en QX, ese QX se haga 0? Entonces, básicamente el problema está ajustado para que no haya complicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué pasaría si el X fuera 1, ¿no? Porque está dentro de la posibilidad, ¿no? Que sea 1 positivo. Entonces, si yo reemplazo, acá sería 1 por 1 a la cuarta, menos 9 por 1 al cuadrado, más 4 por 1 y más 2. Entonces acá tengo 1 a la 4, 1 por 1, 1, excelente. 1 al cuadrado, 1 por 9, 9, y negativo, ahí está el negativo, más 4, ¿no? Y más 12, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si esto cumple, ¿no? Yo digo, pues mira, 1 menos 9, profesor, esto es menos 8, porque signos diferentes se diferencian y queda con el signo del mayor absoluto, menos 8. Menos 8 más 4 es menos 4 y más 12, esto no te da 0. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos, profesor, el 1 positivo no va. No va, profesor, no va, simplemente no va.
¿Por qué? Porque no logra que ese valor pues se haga 0. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si en vez de 1, ¿no? Porque da la posibilidad de que no solamente sea 1, o sea, también da la posibilidad de que sea su negativo. O sea, ¿qué pasaría que si no fuera 1, sino que en vez de 1 fuese menos 1? Entonces, voy a tomar acá el valor de Qx, vamos a ver. El Qx ya no sería pues Qx, sería Q de menos 1, ¿no? Básicamente. ¿Y qué diría? Sería, profesor, ya rápido acá sería, profesor, fácil, este es menos 1 a la cuarta, no, menos 1 a la cuarta, menos 9 por menos 1 al cuadrado, ya, menos 1 al cuadrado, más 4 por este x que es menos 1 y más 12. Ahí está, y listo. Menos 1 a la 4, profesor, un negativo con un exponente par es 1. Negativo, exponente par, 1, pero por menos 9, esto sería menos 9, no, menos 9. Y luego, más 4 por menos 1 es menos 4. Y todo más 12. Ahí está, ahí está. Y fácil, ¿no? Mira, 1 más 12, 13 positivo. Menos 9, menos 4, signos iguales, se suman y mantienen el signo. Menos 9, menos 4, menos 3. Con el 13 positivo, ¿qué se hace? 0. Ah, ok. Entonces significa que cuando el x toma el valor de menos 1, entonces el valor de todo el polinomio se hace 0. Entonces es ahí donde yo logro, ¿de acuerdo? Logro sintetizar y comienzo las operaciones pertinentes del método de los posibles ceros o raíces. O sea, ¿por qué se le dice cero? ¿Por qué se le dice raíces? Es porque, ¿qué cosa era una raíz en la teoría de ecuaciones? Una raíz en la teoría de ecuaciones era o es un valor de x que permite que toda la expresión se haga cero. O sea, esa era la teoría de ecuaciones. Por eso se le dice raíz. Como también se le dice cero. ¿Por qué? Porque si tú reemplazas ese valor de x, hace que todo se convierta en cero. Por eso el nombre. Pero, entonces, profesor, ¿y ahora qué voy a hacer? Para ello yo voy a colocar una nota muy bonita, una nota bien chévere, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner por acá nomás. Supongamos que ahorita hemos logrado que el x menos 1 en realidad es una raíz o es un cero. Yo voy a pasar de lo que yo voy a considerar en este caso como raíz, lo voy a convertir como factor. ¿De acuerdo? Lo voy a convertir como factor. Profesor, ¿cómo convierto una raíz a factor? Fácil. Antes estaba como x igual a menos 1. Ya sabes lo que un factor resta pasa sumando. O sea, este menos 1 pasa al primer miembro como más 1 y esto sería 0. Cuando usted lo tiene de esta manera, significa que ya está en forma de factor. ¿Y qué significa que x menos 1, de acuerdo, que x igual a menos 1 sea una raíz? ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa de que este x más 1 es capaz de dividir de manera exacta ¿a quién? A todo el polinomio q de x. Por eso que es ahí y es en ese momento donde nace justamente la famosa regla de Ruffin. Vuelvo a repetir, yo tengo el valor de la raíz, x menos 1, lo convierto en factor. Si esta raíz es capaz de convertir a todo en 0, significa de que si yo convierto la raíz a su forma de factor, significa que ese factor es capaz de dividir de manera exacta ¿a quién? A esta expresión polinomial. Entonces, como verá, esta parte de la factorización ya va muy de la manito ¿con quién? Muy de la manito con lo que es el tema pues de las operaciones con polinomios. La factorización y la teoría de polinomios va muy de la mano. O sea, profesor, o sea, significa de que esta expresión, ya saben que q de x es todo esto, ¿no? Es x a la cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12. Profesor, en otras palabras, significa que este q de x, que es todo lo que he dicho, es igual a este x más 1 que he colocado por acá, multiplicado por un polinomio que no conozco, pero quiero encontrar, supongamos tx, que este x es un polinomio cualquiera, ¿no? De tal manera que multiplicado por x más 1, ya que es un factor, me va a dar pues x cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12. Exactamente.
Eso es lo que te quiere decir. Ah, o sea, profesor, si yo, por ejemplo, x más 1 lo paso a dividir, ¿no? Este x más 1 lo paso a dividir, esa división, como ya sé que es exacta porque no tiene residuos, me va a dar como resultado el polinomio de x que no conozco, exacto. Pero para eso yo necesito hacer un adelantito de lo que vamos a ver en la próxima sesión. Lo que tenemos a continuación acá, cuando yo pongo un q de x, ¿qué cosa es un q de x? Es una expresión polinomial, en otras palabras, es un polinomio, y lo estoy dividiendo con el x más 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy observando? Lo que estamos observando, y voy a poner acá, observamos simplemente una división de polinomios, o sea, nada más. O sea, algo tan sencillo como eso. Estamos observando una división de polinomios. Ahora, la división de polinomios tiene métodos, que es lo que vamos a profundizar en la siguiente sesión. Dentro de sus métodos más conocidos se encuentra el método de Ruffini, el método de Horner y el método de el teorema del resto. Teorema del resto. Son sus tres métodos más conocidos. ¿De acuerdo? Ahora, yo me voy a centrar solamente en el primero y en el segundo. Ambos están en realidad estrechamente relacionados, o sea, utilizan prácticamente el mismo modelo, prácticamente los mismos métodos. Pero ¿cuál es la diferencia? En realidad es el mismo, ¿ya? Pero vamos a ir por partes. En primer lugar, ¿cuándo voy a utilizar Ruffini? Voy a utilizar Ruffini cuando el grado del divisor es igual a 1. Así. Y voy a utilizar Horner cuando el grado del divisor, ya voy a poner igual, el grado del divisor es mayor o igual a 2. O sea, por ejemplo, en este caso, el divisor es lo que está acá abajito, ¿no? ¿Quién es el divisor? X más 1. ¿Qué grado tiene, profesor? Grado 1. Y hemos visto ya un poco de lo que es el grado, o sea, ya sabemos distinguir cuándo es de grado 1 o lineal y cuándo es de grado 2, cuándo es de grado 3, o sea, eso ya lo hemos visto. Entonces, profesor, ¿cuándo voy a utilizar Ruffini? Cuando el grado del divisor, o sea, de esta partecita que se pone abajo, es de grado 1. Ahí utilizo Ruffini. Profesor, ¿cuándo utilizo Horner? Cuando este divisor es de un grado mayor o igual a 2. Profesor, acá es de grado igual a 1, o sea, voy a utilizar Ruffini. Claro, por eso acá le he puesto factorización por regla de Ruffini o posible ceros o raíz. Y profesor, ¿cómo voy a trabajar eso? Se ve que se me está complicando. No, en realidad no tiene por qué complicarse. En primer lugar, el q de x, ¿a qué es igual? A x cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 2. Yo sé que ha visto x cuarta, x cuadrado y le está faltando un factor cúbico. Entonces, yo voy a poner acá una siguiente nota, muy importante. Para poder efectuar, voy a poner así, para poder efectuar tanto Ruffini como Horner, o sea, cualquiera de los dos, debemos garantizar, ¿de acuerdo?, que el polinomio esté completo y ordenado. O sea, este es el primer paso, o sea, muy independientemente de que yo voy a utilizar Horner, muy independientemente de que yo voy a utilizar Ruffini, yo tengo que garantizar que ese polinomio que yo voy a dividir tenga que estar completo y ordenado. O sea, en ese sentido, ¿qué voy a decir? Voy a decir que este q de x, que es igual a ¿cuánto? A x cuarta, y luego se van a 9x cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que completar, porque dice que tiene que estar completo y ordenado. Profesor, ¿cómo se ordena? Se ordena en función de los exponentes. Exponente 4, luego tendría que ir un 3. Como acá no hay un 3, lo estoy completando, por eso se llama completo y ordenado. Y luego continuaría con el menos 9x cuadrado, no, menos 9x cuadrado, 9x cuadrado, y luego más 4x, ¿no? Y finalmente más 2. ¿Listo? ¿Listo? Faltaba el factor cúbico, entonces ya está completo y también está ordenado porque exponente 4, exponente 3, exponente 2, exponente 1 y término independiente. Profesor, yo puedo omitir el término independiente, o sea, imaginemos que estoy en un problema y el término independiente no existe. ¿Qué es lo que hago? Tendrías que colocarle 0 en el lugar del término independiente para poder estar completo de verdad. Entonces, básicamente,
ya tengo esta parte. O sea, ya he garantizado que está completo y ordenado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo entre x más 1. Entonces, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien, entonces, ok, entonces, esta nota es muy importante, ¿no? O sea, tiene que estar completo y ordenado. Si hubiera, por ejemplo, un salto, como por ejemplo de grado 4 a grado 2, lo completo con un grado cúbico. Pero el punto también que es muy importante es que si no tuviera término dependiente, por ejemplo, no existiera el 12, también significa que está incompleto. Entonces, si no existiera el 12, tendría que poner en su lugar un numerito 0 para que esté completo. Porque está completo cuando incluso está considerando la existencia, al menos simbólica, de un término independiente. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Por favor, tomar en cuenta de que hemos visto que el factor es x más 1. ¿Por qué? Porque la raíz es menos 1. ¿Y por qué raíz? Porque es este valor el que hace posible que todo este q de x se convierta en 0. Entonces voy a borrar esta parte. ¿De acuerdo? Y vamos a aplicar pues lo que es Ruffini, que por algo se llama factorización utilizando el método de Ruffini, ¿no? Entonces, básicamente, vamos a hacer esto. Profesor, esta parte de acá usted ya lo completó y vamos a volverlo a colocar. Esto de acá es qx equivalente a x cuarta menos 9x cuadrado, que eso está mal porque sería más 0x cubo, ¿no? Ahorita pongo los exponentes, menos 9x cuadrado más 4x y más 2. Ahí está. Entonces, esto de acá es de grado 4, esto es de grado 3, este es de grado 2, este es de grado 1, ya, bueno, ya se sobreentiende, 2. El factor, ¿cuál era el factor? El factor, ¿no? ¿Cuál era el factor? El factor era x más 1, ¿no? No. ¿Cuál era el factor? El factor era x más 1. Entonces, significa de que nosotros tenemos este polinomio inicial que queremos factorizar entre el factor, ¿no? ¿Y quién era el factor? ¿Quién era el factor? El factor era x más 1. Ahora, este factor es capaz de dividir de manera exacta y precisa a este polinomio que ahora está completo de ordenado. Y es ahí donde vamos a adelantar justamente el método de Ruffini. ¿Qué es el método de Ruffini? Aquel que utiliza todos los coeficientes. Acá, por ejemplo, hay coeficiente 0, acá hay coeficiente menos 9, coeficiente más 4, incluso este 2 es considerado, ¿no? Como coeficiente, al menos para este método. Acá también hay coeficiente 1, por ejemplo, delante de este x también hay un 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con color guinda yo voy a colocar de la siguiente manera. No, con texto mejor. Voy a poner coeficiente de la parte superior es 1, de ahí sigue el 0, de ahí sigue el menos 9, de ahí sigue el 4, de ahí sigue el 12. Está, ya he puesto todo lo de la parte superior. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esto, mira. Voy a hacer así como una especie de Michi. Y solamente voy a cerrar el último, así como estamos observando ahora. Profesor, ¿por qué cierra el último? Acá voy a ponerlo como una pregunta, ¿ya? ¿Por qué encierra el último? Esto es importante, ¿eh? Encierro el último porque, en primer lugar, el grado, ¿ya? El grado del divisor, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? ¿Quién es el divisor? Ya, voy a señalar. ¿Quién es el divisor? Es esto, que está acá abajito, ¿no? En el denominador, ¿no? X más 1 es el divisor. ¿Qué grado es? Es de grado 1, es lineal. Si es de grado 1, ¿qué significa? Que de atrás hacia adelante solamente voy a encerrar el último. Ah, profesor, o sea, si acá hubiera sido de grado 2, encerraba el 2, el 4 y la línea hubiese sido delante del 4. Claro. Si hubiese sido grado 3, hubiera encerrado el 12, al 4, el menos 9 y la línea hubiese estado delante del menos 9. Exacto. O sea, la línea que yo estoy colocando aquí, lo voy a señalar con flechita. Aquí depende del grado del divisor. Como acá estamos hablando de un divisor de grado 1, pues puede ser encerrado el 12 y la línea está delante del 12. Y en esta parte,
voy a colocar pues el desarrollo del x más 1 igual, ¿no? Y el factor igualado a 0, lo cual desarrollándolo, ¿cuánto me da? Menos 1. ¿No? ¿Cuánto me da? Menos 1. Menos 1. O sea, el valor de la raíz, en otras palabras. O sea, acá se hace como un poquito redundante, pero no hay problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, profesor? El primer valor cae, ¿no? Cae. ¿Y cuánto me da? Ese es 1. ¿Y qué voy a hacer con este valor que he logrado acá como menos 1? Pues se multiplica. Se multiplica. 1 por menos 1, menos 1. Profesor, ¿qué voy a hacer? Suma. 0 menos 1, menos 1. Por menos 1, profesor, eso se convierte en 1 porque 1 por 1 es 1 y menos por menos más. Ahora, menos 9 más 1, 8, profesor. ¿Ok? Y 8 por menos 1, profesor, este es menos 8. ¿Ok? Ahí está. Perdón. Menos 9 más 1 es menos 8. Y menos 8 por menos 1 es más 8. ¿Ok? Hay que tener cuidado con los signos acá. Menos 9 más 1 es menos 8 y por menos 1 es más 8. Y 4 más 12, 4 más 8 es 12, pensé muy rápido. 12 por menos 1 sería menos 12. Y 12 menos 12 es 0. O sea, era de esperarse que en esta zona, porque en esta zona recuerda que se encuentra el famoso residuo, ¿no? En esta zona era de esperarse que el residuo sea 0 porque estamos hablando de una división exacta. Eso ya lo habíamos adelantado, lo habíamos anticipado. Ya que x igual a menos 1 es una raíz, entonces x más 1 factor era capaz de dividir de manera exacta a este polinomio, por eso que el residuo era normal que quede 0. Entonces, ¿cómo va quedando esta situación? Va quedando de la siguiente manera, y por favor, voy a colocarlo solo con pincel, voy a poner acá. Entonces, este x cuarto, ya le voy a poner allá sin completar, ya así nomás, menos 9x cuadrado, ¿de acuerdo? Más 4x más 12 va a ser igual a x más 1, que es el divisor. Recuerda que si este es el divisor, entonces este es el dividendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo era el algoritmo de la división? Era dividendo entre divisor, cociente y residuo, ¿no? ¿Y cómo funcionaba este esquemita? Decía dividendo igual a divisor por cociente más residuo. Pero como es una división exacta, esto se hace 0. ¿Y qué queda? Que dividendo es igual a divisor por cociente. Entonces, ¿quién es el cociente? Cociente es lo que está acá. Entonces, ¿qué digo? El dividendo, que sería x cuarta menos 9x cuadrado más 4x más 12, sería igual al divisor, que en este caso sería x más 1, multiplicado por el cociente. ¿Quién es el cociente? Es lo que está apareciendo por acá. ¿Ya? Es lo que está apareciendo por acá. ¿No? Ese que comienza con 1 y acaba en 12, ¿no? 1 menos 1 menos 8, 12. Profesor, ¿cómo trabajo? Fácil. Yo te recomiendo que, si es que no tienes todavía práctica acá, coloque numeritos imaginarios. 0, 1, 2, y acá 3. ¿Y cómo te va a quedar? Colocas el valor 1, variable, al cubo. O sea, los numeritos imaginarios están relacionados con los exponentes, ¿no? Menos, el siguiente sería menos 1, variable, y al cuadrado. El siguiente sería menos 8, variable, a la 1, que sería lo mismo que no ponerlo, pues ya se sobreentiende que es 1. Y al final más 12, y el que tiene el 0 solamente se coloca el número, o sea, este es el cociente. Entonces ya tengo que el valor que yo quiero factorizar, ya logra un primer gran paso, ¿no? Sería x más 1, ¿no? Por, ya si gusta esta parte, si quiere lo borra, ¿no? Porque 1 por x cubo ya se sobreentiende, ¿no? O sea, borraría esto y borraría esto. O sea, me quedaría por x cubo menos x cuadrado menos 8x más 2. Entonces, ya he avanzado, al menos en esa parte ya avancé bastante. Ya avancé bastante. Entonces, ok. Perfecto. Entonces, ahora, si tal vez hubiera de repente un avance más dentro de este factor, o sea, de repente, ¿no? Digo, es posible seguir factorizando, al menos en esta parte, entonces se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo. Muy bien. Entonces, profesor, ¿y qué es lo que tengo que observar acá?
tengo que observar si de repente otra vez le aplico la regla de los posibles ceros o raíces, o de repente tiene la forma de un producto notable, o de repente, no sé, por agrupación. Entonces ya comenzamos a analizar. Ok, entonces, muy bien, entonces, entonces como yo todavía tengo sospecha de que esto se puede seguir factorizando, entonces lo que voy a hacer es borrar una parte para tener espacio y poder trabajar, ¿no? Voy a borrar esto, esta partecita, y creo que es suficiente. Puedo trabajar tranquilamente en este espacio. Entonces, lo que quiero saber si se puede factorizar o no es respecto a la parte naranja, que voy a volver a poner acá. Acá está x cubo menos x cuadrado, ¿no? O sea, quiero saber si puedo seguir factorizando esta parte. Entonces, como le dije, hay un montón de métodos. Hay agrupación, hay el término de factor común, aspa simple, aspa doble, etcétera. Y es más, el aspa doble especial, que todavía no hemos practicado, pero bueno. Pero ya que tenemos la técnica de los posibles ceros o raíces, vamos a ver si es posible acá. ¿Cómo lograba los posibles ceros o raíces? ¿Cómo los lograba? ¿No? Los posibles ceros simplemente se pone como una PC, así nomás. ¿Cómo lo lograba? Lo lograba colocando P más menos en la parte superior, era divisores del término independiente, ¿no? Entre los divisores de ¿quién? Del coeficiente principal. Entonces vamos a ver quiénes son los divisores y quién es el coeficiente principal. Entonces, del término independiente es el 12, ¿no? Y del coeficiente principal que voy a poner con naranja es justamente lo que está acá, ¿no? Que ya se sobreentiende que es un 1, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los divisores? Entonces voy a ponerlo solamente con pincel para poder acelerar esto. Acá voy a colocar más menos, abro llaves y digo, divisores del término independiente. Va a ser pues el 1, 2, 3, 4, 6 y 2, ¿no? Lógicamente, ahí está. Y los divisores del coeficiente principal simplemente es el 1, ¿no? Entonces, los posibles ceros o raíces, bueno, no voy a poner esto porque ya está de más. Los posibles ceros o raíces toma valor 1, 2, 3, 4, 6 y 12, y también la parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 6 y 12. O sea, es una lista de candidatos. Ahora, de todos estos candidatos, ¿cuál de estos valores es posible de que esto se convierta en cero? Entonces, hay que tener habilidad operativa. Por ejemplo, si yo pruebo 1, 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado, 1 se va. Menos 8 por 1 es menos 8 más 12, 12 menos 8 es 4, no desaparece. Pero hay que tener rapidez operativa. Y yo te garantizo que colocándole un 2, sí desaparece. Profesor, no le creo. Mira, prueba con 2. O sea, haz de que este x2 sea la posibilidad de raíz y reemplázalo, ¿no? Lo tenemos que reemplazar nada más. ¿Cómo queda? Queda 2 al cubo menos 2 al cuadrado menos 8 por 2, que es 16, lo voy a poner así nada más, más 12. Digo, 2 al cubo, 8, menos 2 al cuadrado, no, ¿cuánto sería 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4, ¿no? 4, 4, y 8 menos 4 es 4 positivo, menos 16 y más 12, ¿no? O sea, es cuestión operativa nada más, como vuelvo a repetir. Ahora, 4 más 12 es 16, menos 16, ¿cuánto es? Esto es 0. Profesor, hemos logrado que sea 0. Ah, ok, entonces significa que el x igual a 2, ¿qué cosa es? Profesor, es una raíz. Es una raíz o 0. Entonces significa de que es un factor, ¿cuánto sería? Profesor, pasa el primer miembro y esto se hace 0, pero al final es redundante, ¿no? Ahí está, x menos 2 igual a 0. Este sería el factor. Si esta es la raíz, este es el factor. Entonces significa de que luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar ese polinomio que yo tenía como x cubo menos x cuadrado menos 8x más 12, que por cierto está completo y también está ordenado. Ya hemos explicado que el ordenamiento tiene que ver mucho con sus exponentes. Y bueno, pues no, está completo, está ordenado.
y lo vamos a dividir entre el factor. O sea, lo que vamos a realizar es esta división. Profesor, ¿qué grado tiene el divisor? ¿No? El divisor sería el x menos 2. ¿Qué grado tiene? El grado del divisor, que voy a poner el grado de dx. ¿Qué grado es? 1. Por lo tanto, si es de grado 1, ¿qué es lo que voy a volver a utilizar? Voy a volver a utilizar Ruffini. O sea, otra vez comienza la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar un espacio para poder trabajar pues, este nuevo Ruffini. Entonces, voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Para poder aplicar ahora nuestro nuevo Ruffini, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Estoy borrando, estoy borrando. ¿Y qué es lo que hace Ruffini? Coloca los coeficientes, ya sabes que el coeficiente de x cubo es 1, el siguiente sería menos 1, el siguiente sería menos 8, ahí está, y el siguiente sería 12. Ya sabes que se colocan líneas así como tipo Michi. Ya sabes que el último se encierra porque de atrás a adelante se encierra la cantidad de que indica el grado, ¿no? Como el grado es 1, de atrás hacia adelante se encierra solo un número y por eso la línea está ahí. Acá ya sabes de que x menos 2 igual a 0 y cuánto salió el x2, ¿no? O sea, lo estamos haciendo más rápido. Ya sabes que acá cae 1, se multiplica por 2, acá sería 2. Se suma, menos 1 más 2 sería 1. 1 por 2 sería 2. Y acá sería menos 8 por 2 sería menos 6. Y menos 6 por 2 sería menos 12. Y acá sale 0 y era de esperanza porque era una división exacta. ¿Cuál es el cociente? El cociente es lo que aparece en esta zona, ¿no? ¿No? Y ya hemos, el cociente es lo que aparece en esta zona. Ya habíamos indicado de que si todavía no hay práctica, coloquemos de atrás hacia adelante 0, 1, 2, que va a coincidir justamente con los exponentes, ¿no? De lo que estamos operando. Entonces, ¿qué significa? Significa, y voy a borrar esto de acá voy a borrarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Significa que, y voy a colocarlo de guinda, que este x cubo, ¿no? Menos el x cuadrado, estoy poniéndolo con pincel nada más, menos 8x más 12, ¿a qué es igual? Es igual a, ya saben, ¿no? Dividendo, divisor por cociente más residuo, pero como residuo es 0, quedaría igual a divisor, que en este caso el divisor sería x menos 2 multiplicado por el cociente. ¿Cuánto es el cociente? Ya saben, ¿no? 1 por x cuadrado, que sería pues simplemente x al cuadrado. El siguiente es 1 con x a la 1, que simplemente sería pues, ¿cómo se llama? X, ¿no? 1 por x a la 1, que simplemente sería x. Y el término independiente que va a coincidir con 0, ¿de acuerdo? Que sería pues acá menos 6, ¿de acuerdo? Menos 6. Ok, entonces, no, quedaría así. ¿Listo? Entonces, nosotros nos habíamos quedado en el punto anterior, nos habíamos quedado en este punto negro, ¿no? En este puntito de letras negras, y vamos a continuar entonces. ¿Cómo quedaría esto? Acá sería igual, acá sería el x más 1, y en vez de las letras naranjas, coloco lo que ahora he logrado avanzar, ¿no? ¿Y esto cómo sería? Sería x menos 2 multiplicado, y ahora tengo esto, ¿no? Que sería x cuadrado más x y menos 6, ¿no? Ya está. Ahora, profesor, ¿puedo seguir avanzando? Claro, o sea, tengo que analizar qué es lo que tengo acá. Acá tengo un x cuadrado menos x menos 6. O sea, tendría que analizar si puedo seguir avanzando acá. Y creo que de acuerdo a lo que hemos visto, porque hasta lo que hemos visto ahora, hemos visto también el aspa simple. Y parece ser que para aspa simple sí se presta, ¿no? Porque tengo x cuadrado más x menos 6. Y ya sabemos de que, bueno, esto sería x y x. Acá sería 3 y 2. Sería más 3 menos 2, ¿no? Porque si yo hago el cruce, ¿no? Más 3x menos 2x me va a dar lo del medio, ¿no? Tengo que tener cuidado con estos signos, ¿no? Porque no puedo poner menos más. O sea, acá lo correcto era más menos. Luego, ¿qué hago? Lo pongo de forma lineal extendida, ¿no? O sea, sería el x con el más 3 y el x con menos 2. O sea,
esta partecita que voy a encerrar acá de color celeste, todavía podía seguir factorizando a través de un siguiente método que era el método del aspa simple, ¿no? Entonces, profesor, en conclusión, ¿cuánto me va a quedar? El polinomio original, que era esto de acá, ¿no? Este es el polinomio que nosotros queríamos factorizar, esto que está encerrado en celeste. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, y lo voy a poner solamente con verdecito para mencionarlo. ¿Va a ser igual a quién? Al x más 1, o sea, va a ser igual a quién? A x más 1. Lo de naranja, lo de naranja se abrió a quién? A un x menos 2, ¿no? A x menos 2, multiplicado por quién? Por x cuadrado más x menos 6. Pero ese x cuadrado más x menos 6, a través del aspa simple, se convirtió en quién? Se convirtió en un x más 3 por un x menos 2. Profesor, ¿está correcto? Está súper correcto. Pero si gusta, usted lo puede seguir avanzando un poquito más. Voy a borrar esta parte. Y usted lo puede expresar de la siguiente manera. Entonces lo que tenía un inicio puede ser pues x más 1 por x menos 2. Profesor, pero este x menos 2 se está multiplicando dos veces, o sea, elevado al cuadrado y todo por x más 3. Entonces, significa que x a la 4 menos 9x cuadrado más 4x más 12, al final se convertiría pues en un x más 1 multiplicado por x menos 2 al cuadrado y todo multiplicado por x más 3. Entonces, dentro de este problema pues hemos visto cómo no solamente se utiliza un solo método para ciertos problemas. Mire, acá hemos utilizado hasta dos métodos. Hemos utilizado el método de los posibles ceros o raíces y también hemos analizado el método, por ejemplo, de las pacientes dentro del mismo problema. Entonces nosotros tenemos que estar en facultad de tener todos los métodos a la mano para poder aplicar en el momento preciso. Entonces espero que esto haya quedado clarito. No es muy necesario. Muy bien.